Lección 56. En el supermercado. Uf. Esta semana no he tenido tiempo de ir al supermercado. Y veo que faltan muchas cosas en la nevera. Ayer quise ir pero al final tuve que hacer 1000 cosas. Mejor hago una lista con todas las cosas que me faltan. Tengo que pasar por la carnicería a comprar un poco de pechuga de pollo y ternera, por la pescadería para comprar salmón y sardinas, por la charcutería para comprar un poco de jamón serrano, por la frutería para comprar melocotones y naranjas. 1 kilo de lechuga en la verdulería, gambas en la marisquería. Dios mío, alquilo un camión para poder traer todas las cosas. Y todo es muy caro a pesar de la crisis. La semana pasada pagué más de 100 euros en la factura de luz. Este mes ya he pagado una fortuna. No llego a fin de mes. Hola, Esteban. ¿Qué haces en este supermercado? No he venido nunca a este supermercado pero está cerca del trabajo y he aprovechado para hacer algunas compras. La verdad es que este supermercado es barato. Sí, siempre vengo aquí porque este año me he arruinado con todos los gastos que he hecho. Incluso el pan se está convirtiendo en un lujo. Veo que vas muy cargado. Tu carrito está muy lleno. ¿Has comprado comida para alimentar a un regimiento? Ja ja ja. No, ayer mis amigos y yo acordamos organizar una fiesta sorpresa para una amiga. Decidimos planear una celebración especial con mucho cava, marisco, comida para picar, etc. El año pasado no hicimos nada por su cumpleaños y pareció un poco molesta pero este año hemos pensado en compensar con esta gran fiesta. Ahora quiero pagar pero hay una cola muy larga. A ver a qué hora llego a caja. Sí, y la cajera parece muy agobiada. Creo que ha tenido demasiado trabajo esta tarde. Por cierto, ¿qué haces el sábado por la noche? Nada especial. Este mes casi no he salido de casa. Parezco un ermitaño. No pasa nada. Puedes venir con nosotros a la fiesta. ¡Qué bien! ¿Compro almendras, cacahuetes y frutos secos? ¿Más aperitivos? No hace falta que compres nada. Eres una invitada especial. Pero siempre he sido muy detallista. La última vez que fui a una fiesta compré una botella de vino tinto. Bueno, puedes comprar un vino francés de denominación de origen y caviar. A los asistentes les vuelve locos. Madre mía. ¿O es una fiesta para pijos o quieres explotarme?